Entrevista exclusiva en Así Amaneció. Siguen los candidatos a la presidencia de la República ante ustedes, nuestros oyentes, más que ante nosotros. Nosotros somos solamente un vínculo para que ustedes puedan tener claro por quién quieren votar el 9 de febrero, ya próximo, ya falta menos de un mes. Dios mío, qué rápido que se pasó el tiempo. Hoy es un mes exacto, 9 de enero, un mes, estamos otra vez en un domingo votando por un candidato a la presidencia. Hemos votado 7 veces en 3 años, Dios mío. Nos acompaña el día de hoy el señor Luis Felipe Tillería, candidato por las listas 8. Señor Tillería, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Antes que nada, un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven vía internet desde Italia, España, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, el resto de Latinoamérica y en todo el Ecuador. Quiero empezar haciéndoles entrega de mi currículum porque antes que nada yo vengo a una entrevista de trabajo. Aspiro a que me den el trabajo los 18 millones de ecuatorianos. Si hablamos de propuestas de trabajo, usted tiene su plan de gobierno, está basado en lo que usted llama la gran devolución. Así es. ¿Qué significa la gran devolución? Bueno, antes que nada lo que necesitamos es un reseteo total del sistema. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿ustedes creen que hay corrupción en el IES? ¿Ustedes creen que hay corrupción en las aduanas? ¿Corrupción en las Fuerzas Armadas, en la policía? ¿Corrupción en Petroecuador? Si la respuesta es sí, también les pregunto, ¿quieren que se queden los mismos corruptos? Si ahorita incrementamos los presupuestos, significa darle un premio a los corruptos para que se lleven más plata. Necesitamos un reseteo total del sistema, que se vayan todos, solo se queden los honestos. Por eso hemos habilitado nuestra página tillería.com para recibir los currículums de gente honesta, para poder cambiar entre todos al Ecuador. ¿Qué significa la gran devolución? Es parte de nuestro plan económico. Como punto número 1, queremos que Ecuador se transforme en un centro financiero internacional donde vengan 400 bancos internacionales para poder, en esa ley de competencia, tener tasas de interés más bajas, similares a las de Estados Unidos, Europa, Corea del Sur, Panamá, del 3 a 4% de interés anual a 30 años plazo. Pero además de eso, buscamos la gran devolución de las empresas públicas directamente a la ciudadanía. Algo similar a lo que pasó conceptualmente con la dolarización. Es decir, ya los políticos no eran quienes decidían cuánto valían los papelitos que le daban para que los tenga en sus bolsillos. Ellos cogían los dólares y le daban unos papelitos llamados sucres hace 25 años. Y ellos decidían cuánto costaban los sucres. Eso se acabó el 9 de enero del año 2000 con la dolarización. En ese momento, los ciudadanos comenzaron a tener los dólares directamente en sus bolsillos. Queremos algo similar en materia de recursos naturales, que la gente tenga las acciones de las empresas públicas directamente en sus bolsillos y que luego otra parte de las empresas públicas las podamos vender al capital internacional, a los mejores del mundo. Tomemos el caso de Petroecuador, vendérsela a Shell o vendérsela a British Petroleum, que ha ganado premios en cuidado medioambiental, para que ellos en el momento de la compra nos pinten 20.000 millones en lugar del goteo que le da Petroecuador al Estado. A veces pierde 1.400 millones como en el 2020, a veces cero como este año y muchas veces entre 500 y 1.000 millones de dólares. Ya no queremos el goteo. Es mejor que tengamos los 20.000 millones porque con 20.000 millones podemos hacer, por ejemplo, infraestructura del primer mundo. Un tren de alta velocidad que una Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. Eso no solamente que va a dinamizar la economía, sino que también va a abaratar los costos de producción, porque un tren de carga lleva 240 contenedores. Eso equivale a 600 camiones con un solo conductor. Otro de sus planes, dentro de su plan estratégico de gobierno, es el plan artillería, ¿ya? Las Fuerzas Armadas ahorita están envueltas, no estoy juzgando a las Fuerzas Armadas, quiero dejarlo claro. Bien. Pero están envueltas en este tema de los 4 chicos de las Malvinas, ¿ok? Si fueron o no culpables, la ley es lo que le tiene que decir. Perfecto, no lo tengo que totalmente decir. de acuerdo. Yo no correcto. lo tengo que decir. Estamos en la misma página. Ok. ¿Cómo va a ser para controlar algo parecido a lo que pasó hace poco? Bueno, lo primero es que en nuestro plan de artillería contra la delincuencia buscamos pulverizar al crimen organizado. Queremos reformar la función de las Fuerzas Armadas, que no sea simplemente unas Fuerzas Armadas para el control externo. Queremos que desde su formación actúen como una gendarmería, como los carabinieri de Italia, y en esto me entienden muy bien mis migrantes. Claro, no ha habido mafia más mafia que la mafia italiana. Lo que se busca es que desde la formación de las Fuerzas Armadas tengan una formación dual. Que en época de guerra sean militares y que en época de paz
en paralelo con la Policía Nacional, puedan controlar los barrios para que la gente no pague vacunas. Pero también buscamos que las Fuerzas Armadas, por medio de sus reservistas, controlen permanentemente las cárceles y que los presos trabajen como chinos desde las cárceles. De hecho, tenemos el plan chino, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades, chino. Lo que se busca es que el Estado, pues bien puede ser local, si es que eventualmente piden las competencias los municipios, o el Estado central puedan vender la fuerza laboral del preso a alguna empresa nacional o internacional. En lugar de hacer maquila en Hong Kong, en Shanghái, que ellos puedan decirle, mira, Lacoste o Tommy Hilfiger, no pagues $385 por un chino en Shanghái, mejor paga $300 por un preso en Ecuador. De igual manera, pues le diremos a las empresas como Lacoste, no pagues $325 en Perú, sino que paga $300 a un preso ecuatoriano. Así los presos comenzarán a trabajar por su casa y comida y comenzarán, mediante el trabajo, a rehabilitarse. Priscila. Esto está relacionado también en este sentido de la seguridad, su intención de que se retome también el servicio militar obligatorio. Correcto. ¿Esto por qué retomarlo? Bueno, yo creo que no tiene ningún pecado que un joven aprenda a levantarse a las 5:30 de la mañana, aprenda a lustrar sus zapatos, a andar bien planchadito, bien uniformadito, que aprenda a hacer ejercicios, a fortalecer su cuerpo y su alma, que aprenda la honorabilidad, que aprenda un oficio y que en ese año, por último, le quitemos al crimen organizado esa cadena de reclutamiento. Por lo menos le estamos sacando a un joven que después del servicio militar obligatorio va a ser una persona muy digna para su sociedad, una persona honorable para la sociedad ecuatoriana. Y retomando el punto anterior, ¿qué ha pasado con los 4 niños? Algo que nadie ha dicho y que no nos podemos olvidar. Los responsables de esto han sido los políticos porque han hecho leyes que le dan un premio. Escúchese bien, le dan un bonus al crimen organizado si es que este recluta niños. Los están premiando. Y le explico. Si hoy por hoy un joven de 18 años comete un sicariato, le dan 16 años de cárcel. Es decir, para no pasar toda su juventud en la cárcel, él normalmente va a delatar a su jefe y va a decir, bueno, este es el jefe de la banda. Lamentablemente, con las actuales leyes, los políticos hacen que si es que el joven no es de 18 años, sino de 17, él no comete delito. Él comete una infracción nomás. Es decir, va a estar calladito, no delata a nadie y se pasa un año en la cárcel y al año sale totalmente libre porque un joven no comete delito sino una infracción y a los 18 años él sale libre y con el récord criminal totalmente limpio. Es decir, al crimen organizado le conviene, por las leyes que hicieron los políticos, contratar gente de menos de 18 años. Lo que nosotros queremos es sacar a estos jóvenes del ambiente tóxico. Y si para eso necesitamos recluirlos, hay que recluirlos. Eso sí, hay que trabajar en mejor rehabilitación en las correccionales. Pero lo que proponemos es duplicar las penas si es que en la banda organizada han utilizado un menor de edad. Si sacamos del fuego cruzado que vamos a tener a los niños, ahí nos enfrentaremos directamente al crimen organizado, sacando a los niños de la línea de fuego y ahí sí vamos a pulverizar al crimen organizado. No más muertos inocentes. Si tienen que haber muertos, serán los extorsionadores, los vacunadores, los sicarios. Es hora de que si estamos en guerra, la ganemos. Si hablamos de leyes, usted va a necesitar apoyo en la Asamblea Nacional. En ese sentido, ¿con quiénes usted estaría dispuesto a conversar? ¿Con qué fuerza política para lograrlo? Bueno, nosotros tenemos en nuestros planes un reseteo político. En ese reseteo político vamos a utilizar la democracia 3D, la democracia directa digital. Con este teléfono, esto será nuestra espada. El teléfono que la gente tiene en sus bolsillos va a servir para que el presidente pregunte directamente a la ciudadanía. El artículo 1 de la Constitución, el 103 y el 104 hablan de mecanismos de democracia directa. Nosotros tenemos la democracia 3D, democracia directa digital, para no gastar 70 millones de dólares en una consulta popular, sino que por último, cada semana podamos preguntarle directamente a la ciudadanía. Un ejemplo, pueblo ecuatoriano, ¿quieres que les disminuyamos el sueldo a los asambleístas a un máximo de 3 salarios mínimos vitales? Y que la gente decida, el mismo lunes de cada semana. Ingeniero, ¿cómo vamos a hacer eso en un país donde no hay internet para todos o que no todos tienen un acceso a un teléfono inteligente o donde hubo fallas en una elección con la parte digital? Sí, 2 cosas. La primera, que esa falla fue un negociado. Le dieron a un exasambleísta el control de esto y no es que el tipo era un gran desarrollador de páginas web o no era un desarrollador de aplicaciones móviles. El tipo era un político. Lo que necesitamos aquí es mayor transparencia para que el Consejo Nacional Electoral pueda
claramente y transparentemente llevar unas elecciones. Incluso con papeletas de papel todo el mundo canta fraude. Incluso con papeletas de papel la gente y los partidos políticos se gastan en promedio 1,5 millones para el control electoral. Es decir, entre 3 o 4 partidos políticos se están gastando entre 5 y 6 millones de dólares en control electoral. Es decir, todo el mundo sabe que el Consejo Nacional Electoral es lo corrupto, no el sistema. El sistema electrónico lo utilizan los bancos para transferir millones de dólares y no se pierde ni un centavo. Cuando hay honestidad por parte de quienes están controlando, no se pierde ni un centavo, no se va a perder ni un voto. Lo que necesitamos entonces, si el problema es que no hay penetración de Internet, que dicho sea de paso, Ecuador tiene un 85% de penetración de Internet. En las últimas elecciones hubo, entre ausentismo y votos nulos, 20%. Es decir, hoy por hoy, el actual sistema democrático, no participan el 20% de la ciudadanía. Si es que nosotros tenemos, hoy por hoy, 85% de penetración de Internet, no participaría el 15% de la ciudadanía. Lo ideal es que participe el 100%. Entonces, si ese es el problema, entreguémosle teléfonos a ese 15% que no los tiene y fin del problema. Una consulta, y regresando a esta idea de las encuestas de todos los lunes, por decirlo así, ¿cómo se cuidaría de no caer en populismo? ¿Cómo decide usted qué resultados de qué encuestas se aplican y cuáles no se aplican? No, yo no decido. El que decide es la ciudadanía. Si es que la ciudadanía nos dice... Claro, si la ciudadanía nos dice... Bueno, la Asamblea los ejecuta. Si la ciudadanía dice, bájeles el sueldo a 3 salarios mínimos vitales, yo le entrego a la Asamblea, le digo, ok, Asamblea, tienen 30 días para codificar esto y ejecutarlo. Y si no, si es que después me dicen, no, pero entrégame unos hospitales y me comienzan a chantajear como han chantajeado los gobiernos, bueno, día 31. Pueblo ecuatoriano. En mi empresa, en Londres, el que no trabaja no cobra. ¿Quieres tú que les suspenda el sueldo hasta que te hagan caso? Y que la ciudadanía decida. Si es que deciden suspenderles el sueldo, usted verá que en 45 días esos chantajistas están alineados. Señor Tillería, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Le deseamos la mayor de la suerte. Feliz año antes que todo. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo una vez más antes de que sean las elecciones, aunque queda poco tiempo. Debe estar bastante ajetreada su agenda, cansado. Aquí estaremos. 100% es el compromiso. Y de hecho les voy a dar una primicia. Esta tarde en la Universidad Espíritu Santo se conmemoran los 25 años de dolarización. Sí. Es una de las ideas liberales que ha rescatado el Ecuador. Yo creo que aparte de la selección de fútbol, eso es lo que nos une a los ecuatorianos. Han sido ideas liberales que han sacado adelante la economía. Queremos hacer el resto con los recursos naturales y con todas las empresas públicas. Y allí estaremos anunciando parte de nuestro equipo económico que va a enrumbar Ecuador al primer mundo. Listo. Era el señor Tillería, candidato a la Asamblea. Oye, ¿usted sigue siendo concejal? A la presidencia. Perdón, a la Asamblea, a la presidencia. ¿Usted sigue siendo concejal? Sí, sigo siendo concejal, por eso las ojeras. Me tengo que levantar a las 3 de la mañana para conectarme telemáticamente y no perderme las sesiones municipales. Hay que ser responsable con el mandato que también nos dieron los londinenses. Y obviamente no me quiero perder ni un minuto. Pero usted no necesita licencia. No, yo no necesito licencia. El que necesita licencia es el actual presidente y no la ha pedido. De hecho, amanecimos el día lunes con 2 vicepresidentes. Es decir, yo entiendo que muchas veces uno puede cometer errores y haberse equivocado, como se ha equivocado con los ministros, equivocarse en la vicepresidente. Bueno, uno puede incluso equivocarse con quien se casa. Está bien equivocarse, pero antes tiene que divorciarse. Lamentablemente el presidente no lo ha hecho y es un bígamo de la democracia. Listo, era el señor candidato, ahora sí, a la presidencia de la República, mil disculpas por ese lapsus, el señor Luis Felipe Tillería, por Avanza Listas 8. Muchas gracias.